Buenos días, hermanos, a los que no he saludado. Les pido, por favor, que me acompañen. Estamos trabajando en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, hoy día vamos a trabajar el versículo 17. Romanos 1, 17. Bueno, el domingo antepasado parece que habíamos quedado a 5, ¿no? Las damas y los varones. Sí, estamos empatados. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. ¿Amén? Uy, ese ánimo. Ya. Bien, empecemos. Dice así, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Vamos a repetirlo una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos, una vez más, 1, 2, 3. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Bien, ¿alguien ya se lo aprendió? Hermana Rosario, por favor, póngase de pie. La justicia de Dios ¿Sí? se revela. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe. Por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Ya. ¿Qué dicen varones? Medio, ¿no? Ya. Hermana Gaby, póngase de pie, por favor. Porque estaba ahí. Ya. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. ¿Alguien más? Las damas están. Hermano Franco, tú que estás gozoso. Por favor. ¿Sí? Hermano, por favor, no. Amén. Amén. Vamos. Hermanos. Hermano Benjamín, por favor. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bien. ¿Quién más? Bien. Para poder explicar este versículo, me gustaría plantearlo con una pregunta. ¿De qué manera se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Bueno, el versículo nos da la respuesta. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. En el versículo anterior, en el versículo 16, explicábamos que en el Evangelio son las buenas nuevas, la obra de Cristo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo para salvar a la humanidad. ¿Pero qué es la justicia de Dios? Bueno, justicia es un término legal. La justicia de Dios expresa la rectitud y su excelencia moral. Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta, de acuerdo a lo que Él es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o en sus obras. La Escritura declara que Dios es santo, por lo tanto, en su justicia no puede tolerar el pecado. Lo aborrece, lo rechaza profundamente. Es por ello que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede relacionarse con Dios en su condición de pecador, aunque tenga lindos pensamientos y sentimientos. La única manera en que el hombre puede relacionarse con Dios es que tenga aquella justicia que nos habla Pablo, que sea traspasada al hombre. ¿Pero de qué forma? Dios, como juez, debe castigar el pecado ante su presencia, siendo fiel a su justicia, y no hay nada bueno que el hombre pueda realizar en sus fuerzas para merecer ser declarado justo. Bueno, en este punto se hace presente el Evangelio. Cristo cargó los pecados del hombre. La justicia
la justicia de Dios se manifestó claramente en la cruz del Calvario a través de la muerte de su Hijo. Es a través de Jesucristo que podemos hallar la justicia que es agradable ante Dios. Cristo no solo se lleva el pecado en la cruz, sino que Él otorga su perfecta pureza, su justicia. Ahora, ¿de qué manera se revela la justicia en el Evangelio? Bueno, la palabra revelar viene del griego apocalipto, que significa descubrir, dejar abierto lo que ha sido velado o tapado, dar a conocer, hacer manifiesto, revelar lo que antes era desconocido. Por lo que Pablo quiere decir que es el Evangelio en donde se ha dado a conocer la justicia de Dios en Cristo Jesús de la siguiente manera. Primero, castigando todo el pecado de la humanidad en su Hijo por medio de la muerte en la cruz. Y en segundo lugar, traspasando la justicia, la vida perfecta de Jesús al hombre. Ahora, este acto de ser declarado justo, esta transacción espiritual en donde Dios declara acepto al hombre delante de él, se denomina justificación. No es de manera instantánea, no es que haya muerto Cristo y ya esté disponible para todos. Sí, la justificación está ahí. Pero ahora, lo que Pablo dice que se ha revelado por fe y para fe. Por fe, porque por medio de creer en el Evangelio somos justificados. No por obras que podamos hacer para ser declarados justos, sino que es por creer en el Evangelio. Y para fe, para creer que tenemos vida eterna en Cristo y que somos justos y no condenados. Ahora, estas aseveraciones se reafirman en la segunda parte del versículo. Dice, como está escrito, es decir, es como un tema que ya se mencionó, mas el justo por la fe vivirá. Qué importante es esta frase, ¿cómo está escrito? Aquí Pablo da a entender que la obra de Cristo no es algo que se les ocurrió a algunos hombres en el siglo I, ni tampoco que echa por tierra y olvida la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Muchos citan esta frase explicándolo a los bienes materiales que el sueldo no puede alcanzar. Y para todo ello está la fe. Esto suena como spot publicitario, ¿cierto? Los bienes que el sueldo no puede alcanzar y para todo lo demás está la fe. Pero el sentido real, hermanos, según el contexto en que escribe Pablo, es que somos justificados por la fe. Es por la fe en Cristo y el arrepentimiento, claro, como requisito, que Dios perdona los pecados de una persona y declara su estado legal como perfecto y sin pecado. Y esto es por la vida recta que vivió Jesús. Y es de aquel proceso en que somos declarados justos delante de Dios y experimentamos el nuevo nacimiento, esta nueva vida por medio de la fe. Hemos pasado de muerte a vida, no por obras, sino por creer, por fe. Esto aclara claramente y reafirma lo desarrollado en la primera parte del versículo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Esto es lo que dice Pablo, ¿cierto?, a la iglesia en Roma. Ahora, nosotros somos justificados también. Somos libres de culpa por la fe. Cristo ha pagado todas las demandas de la ley y somos declarados justos solo por fe. Y por ello tenemos la esperanza de vida eterna. ¿Amén? ¿Cómo estamos con ello en esta mañana? Lo único que podemos hacer, o hacer en realidad, es ser agradecidos por la obra de Cristo. Ser agradecidos es lo único que puedo, en este caso, como reflexión compartir. Ser agradecidos. Porque nosotros estábamos condenados al infierno, pero a través de la muerte de la cruz, de Cristo, en la muerte de su cruz, nosotros fuimos justificados y fuimos declarados justos, solo por fe. No hicimos nada. No hay nada bueno que hayamos podido hacer. Así que solamente la obra de Cristo y solamente es arrepentirse y creer. Amén. Seamos agradecidos en esta mañana, hermanos. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amado Dios, vamos a tu presencia siendo agradecidos en esta mañana por la obra de Cristo. Gracias porque tú nos recuerdas aquello que no hay nada que pudiésemos hacer, sino que solamente es creer y entregar nuestra vida a nuestro Salvador personal. Así que damos gracias por la obra de Cristo en la cruz. Dejamos también en control el siguiente versículo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.